Cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, cierto que es lo que hemos venido estudiando estos últimos meses tal vez, recordemos que hablaba a un grupo de personas que habían decidido depositar su fe en Él, que ahora seguían a Jesucristo como su Señor, que habían dejado su vieja manera de vivir. Algunos de ellos habían dejado sus trabajos, sus negocios por seguir a Jesucristo y estaban aprendiendo una nueva manera de vivir, ¿cierto? Acorde al reino de los cielos. Justamente en el Sermón del Monte Jesucristo lo que empieza a enseñar es eso, cómo debe ser la vida ahora para nosotros los hijos de Dios, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y uno de los temas importantes que Jesucristo enseña en este sermón es acerca del manejo del dinero, ¿sí? Ya hablábamos algo por los laditos la semana pasada cuando hablábamos de donde esté tu tesoro estará tu corazón, ¿sí? Y tenemos que entender algo, y es que en esa época, igual que como sucede ahora, el corazón ocupa tal vez la mayor parte del corazón de la mayoría de las personas. Dedican aún su tiempo es para conseguir dinero, para tener más riquezas, para amasar más y poder darnos más gustos. La gente se aferra a las riquezas, en ese entonces lo hacía y aún lo sigue haciendo, y siempre quieren más. No sé, creería que hoy más en esta época, cuando tenemos tantos medios visuales que nos contaminan, que nos bombardean con el consumismo, que tenemos que tener más, que tenemos que tener más, que la valía de una persona está en los bienes materiales que posee. Entonces, el mundo actual, la sociedad, gira mucho en torno del dinero, y para la mayoría ocupa el primer lugar en la vida. Ingenuamente nosotros creemos que el dinero es una herramienta, ¿sí? Que el dinero nos sirve como un instrumento para nuestros intereses. Pero la realidad que nos presenta Jesucristo en el pasaje que vamos a estudiar ahora es bastante diferente. Vamos directamente a la palabra de Dios y veamos qué es lo que Jesucristo nos plantea respecto de este tema. Mateo 6, versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, es bien interesante lo que nos plantea, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores. Nos habla de los señores, del señorío. ¿Quién es tu señor? Esa palabra señor allí es del griego kurios y traduce alguien que ejerce poder. La traducen en la otra gran parte de la Biblia como amo. Una gran parte del uso de esta palabra kurios está relacionada a la relación de amo-esclavo. Otras se usa simplemente en la relación de alguien que ejerce poder. Igual hay una relación de servidumbre del amo o del señor con su siervo. Vamos a ver entonces qué nos enseña también la palabra de este tema, ¿no? Como para ir identificando quién es nuestro Señor. Si Dios nos habla de que no podemos tener dos señores, identifiquemos quién es un Señor. Romanos 6, versículo 16 nos dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces miremos lo que nos dice, ¿no? ¿No se dan cuenta? Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Tú eres esclavo de aquel a quien decides obedecer. Tú eres esclavo, tú eres servidor de aquello que gobierna tus impulsos, de aquello por lo cual tú tomas tus decisiones, de aquello que dirige tus intereses. Tú puedes servir al pecado, como lo dice el pasaje. Tú puedes servir a Dios, ¿cierto? Pero también tú puedes servir y puede ser tu Señor, tu trabajo, dos trabajos, tus comodidades, tu ego, tu familia, tu esposa, tus hijos,
el hambre y sed de conocimiento, las filosofías, el argumentar y hablar de temas y los bienes materiales pueden ser tu Señor. Tú mismo, cuando tú eres quien decide y quien gobierna tu propia vida, quien toma las decisiones conforme a lo que a ti te parece. ¿Sí? El pasaje nos dice claramente que no podemos servir a dos señores. Y ya entendimos el concepto de señorío. Sería bueno preguntarnos entonces, ¿a quién sirves? Piénsalo, ¿a quién sirves tú? Las cosas que haces en tu casa, cómo te comportas, lo que haces en el trabajo, ¿lo haces por ti mismo? ¿Lo haces por pasión, por otra cosa o persona? Tu Señor puede ser cualquier persona o cosa que mueva tu vida, lo que te esté dirigiendo, en lo que tú más inviertes tu tiempo, tus recursos, tu dinero. Eso te empieza a dar una luz de quién es tu Señor, de quién está gobernando tu vida. Jesucristo nos dice algo al respecto. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Jesucristo está hablando con un grupo de judíos, ¿cierto? Personas que creían mucho en Dios y seguían a Dios y conocían la palabra de Dios. Mire lo que les dice a partir del versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron los judíos: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí me parece muy impactante este pasaje, porque Jesucristo nos está enseñando acerca de quién es nuestro Señor. Y hablando con estos judíos, Jesucristo les muestra quién es el Señor de la vida de ellos. Ellos estaban muy convencidos de que su corazón estaba en Dios. Mire que ahí dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos lo tienen muy claro en su mente, en su corazón, están plenamente convencidos de que ellos siguen a Dios. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que estos hombres iban a la iglesia, que estos hombres eran muy rigurosos en el cumplimiento de los aspectos de la ley, ¿cierto? Nos dicen otros pasajes que ellos diezmaban inclusive de lo más pequeñito de las hierbas de su huerta, de su jardín. Le daban el diezmo de la hojita. Tiene 10 hojas, démosle una hojita, es diezmo, ¿cierto? Eran muy rigurosos en seguir, y lo hacían pensando en que Dios era su Señor, ¿cierto? Ellos celebraban todas las fiestas y todos los ritos que están establecidos en la ley. Pero Jesucristo va mucho más allá de ciertas conductas y ve realmente nuestro corazón. Él sabe dónde está nuestro tesoro, y le dice a estas personas, ¿cierto? A estos hombres que buscaban a Dios y que iban al templo, les dicen: oye, ustedes tienen otro Señor. ¿Y sabe qué es lo peor? No se han dado cuenta. Dios no es su Señor. Esto es un aspecto importantísimo en nuestro caminar cristiano, porque nosotros tenemos que ser muy honestos y ponernos la mano en el corazón y mirar qué indica la evidencia, qué dicen nuestros actos. ¿Quién es mi Señor? ¿Mi Señor realmente es Dios? ¿O mi Señor es el dinero? Como nos plantea el versículo, ¿cierto? No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿O mi Señor es lo que dice mi familia, y yo hago todo solamente por ellos y me dejo llevar? ¿O lo que dice la sociedad? Es muy sutil y nosotros no nos damos cuenta. El Señor de ellos no era Dios. Ellos tenían a Jesucristo, al Hijo de Dios, a Dios en persona, frente a sus ojos, y decían: nosotros amamos a Dios, pero aborrecían a Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo les dice, ¿no?
si ustedes fueran de Dios, si Dios fuera su Señor, ustedes me amarían a mí. Entonces, que Cristo sea mi Señor, quiere decir que Él es mi dueño, que yo confío que Él está en control de todas las cosas. Es algo muy sutil. Jesucristo no es mi Señor como una declaración mental, sino se ve reflejada en todos los aspectos de mi vida. Sí, quiero ponerles un ejemplo sencillo de esta semana. El martes empezaron las contracciones, ¿cierto? Por la tarde, por la mañana, para el nacimiento del bebé. Llegamos a la clínica como a las 11:30 de la noche. Por asuntos de COVID no me dejaron entrar. Como a las 12:30 me entregaron la ropa de Laura y ya la pasaban para otro lado. Me dijeron, va muy bien, por ahí 2, 3 de la mañana probablemente sea el parto. Yo, bueno, me salí de la clínica, me esperaron en la puerta. La 1, nada, las 2. Bueno, dijeron que me llamaban. Cuando nazca el bebé, lo llamamos para que entre. La 1, nada, las 2, nada, las 3, nada, las 4, nada. Entonces a las 4 de la mañana empecé yo a preocuparme un poco, ¿no? A darme un poco de ansiedad. Había estado muy tranquilo todo el tiempo, pero a esa hora ya dije, no, ya me han dicho que a las 2, ya son las 4, ¿qué habrá pasado? Se complicó la cuestión. Pero ahí mismo, o sea, vinieron esos pensamientos y me afané, me angustié. Y ahí mismo empecé a hablar con el Señor. Y el Señor me recordaba que Él ha estado en control de todo este nacimiento. Él fue el que concibió la vida de Juan David en el vientre de Laura. Él fue el que, como lo dice la Escritura, estuvo constantemente en todos estos meses allá, formándolo, entretejiendo cada uno de sus tejidos. Y Dios me decía, yo sigo en control de todo esto, Daniel. Y ahí mismo volvió la paz del Señor a mi vida, ¿sí? Siguió siendo Él Señor de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, de mi paz. Yo estaba empezando a ser Señor en ese momento a otros pensamientos, a la mentira de Satanás, a preocupaciones, a mis propios pensamientos. Yo mismo me estaba haciendo Señor. Pero cuando me di cuenta, no, el Señor es el Señor de todo esto. Volvió automáticamente la paz a mi vida. A la media hora más o menos me llamaron, tipo 5 de la mañana, a decirme, el bebé ya nació todo bien, no sé qué. Y bueno, entré corriendo a recibirlo. Entonces, mi Señor es mi dueño, ¿cierto? Dios es mi dueño. Yo vivo por Él, en Él y para Él. Nada de mi vida está fuera de su señorío. Eso implica todos los aspectos de mi vida. Mi esposa no puede ser mi Señor, ni mi trabajo, ni mis propias comodidades. Pero cuando Jesucristo es mi Señor, entonces yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, yo amo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, de estudios. Vivo mi vida conforme a lo que Dios dice. Pero entonces cuando Jesucristo es mi Señor y no otras cosas, entonces yo amo a mi mujer, a mi esposa, con un amor puro. La trato conforme a lo que me enseña la Escritura. Yo amo a mis hijos conforme a lo que me dice la Escritura. Les doy tiempo, estoy pendiente, los disciplino, los escucho, los corrijo en amor. Cuando Jesucristo es mi Señor, yo trabajo no solamente por esperar un pago, un salario, ¿cierto? Sino que trabajo sabiendo que presto un servicio a la comunidad y lo hago por amor a Dios, como me enseña la palabra. Cuando Jesucristo es mi Señor, entonces nuestra perspectiva de la manera como hacemos las cosas, como nos comportamos, como vemos el mundo, cambia. Nosotros podemos caer en el dominio de la mentira, ¿cierto? La mentira que nos decimos a nosotros mismos y empezamos a preocuparnos, como el ejemplo que les daba. Podemos caer en el dominio de la carne y dejar que vayamos a perseguir nuestros propios deseos para satisfacer una necesidad carnal. Podemos comportarnos sencillamente como nos parece, reaccionar con rabia y ya, pues de malas.
y no hacemos nada. Ah, sí, yo sé que Dios me dice que no me enoje y que si me enojo no peque, pero pues que ya pequé y pues no le va a pedir perdón. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Jesucristo dice que no podemos tener dos señores, mucho menos 3 y 4. Jesucristo es mi Señor. O cualquier otra cosa es mi Señor. ¿Cuántos señores tengo? Tal vez Jesucristo es uno de ellos. Y tú obedeces a Jesucristo en algunos aspectos de tu vida. Pero también tú eres Señor de tu propia vida. Tal vez el dinero en tu vida se enseñorea de ti. Tal vez otros gustos o personas o circunstancias, tú las haces Señor. Tienes un ramillete de señores que están moviendo tu vida. Entonces, quiero hacer un ejercicio. Les voy a preguntar y respóndanlo honestamente. ¿Tú obedeces a Dios? Cuando yo le pregunto a las personas, no sé ya tú qué habrás respondido allá en tu casa. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿tú obedeces a Dios? La gente me dice, sí, es casi que automático. Bueno, hablando de los cristianos, ¿no es cierto? En discipulado. Casi que automático me dicen, sí, claro, yo obedezco a Dios. Pero les pregunto, esta pregunta que les hago a ustedes, ¿en serio obedeces a Dios? Y ahí entonces viene un poco más, un proceso más de reflexión y me dicen, bueno, pues sí obedezco a Dios, pero no en todo. Pues yo no soy perfecto aún, estoy aprendiendo, estoy en el proceso, estoy conociendo algunas cosas y sí obedezco a Dios en algo, pero no en todo. Y es chistoso porque de alguna manera cuando lo hacen es como si se estuvieran dando una palmadita diciendo o sea, no soy perfecto, pero voy bien, o sea, sí estoy obedeciendo, sí, Jesucristo sí es mi Señor. Y en realidad no lo es. No lo es porque hay cosas que Dios ya te ha hablado con claridad y tú no estás en ningún proceso para ponerlas en práctica. Tú sigues ignorando lo que Dios te dice. Por ejemplo, Dios te ha dicho, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿cierto? A mí por lo menos me decían eso de chiquito porque mis papás me disciplinaban y yo no hacía caso, ¿cierto? Le entra por uno y le sale por el otro. Así le pasa a muchos cristianos que creen engañadamente que Jesucristo es su Señor. Entonces, Dios ya nos ha hablado algunas cosas. Por ejemplo, Dios te dijo que controlaras tu enojo y no lo haces. Dios te dijo que lo honraras con tus bienes, diezmos, ofrendas, primicias, y no lo haces. Dios te ha dicho que prediques el evangelio a otras personas y no lo haces. Dios te ha dicho cómo debes tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y tú sigues tratándolos de la misma manera que antes, diferente a lo que Dios te ha dicho. Entonces, es importante que nos demos cuenta. Yo no puedo ser tan ligero en darme palmaditas y decir lo estoy haciendo bien, cuando en realidad no me estoy esforzando, no he rendido mi vida al señorío de Cristo. Todo esto, ¿por qué lo quiero poner de esta manera? Porque es que el Señor lo que nos está diciendo es, oye, tú no puedes tener dos señores y mucho menos 3 y 4. Y lo más probable es que en este momento de tu vida, Cristo sea uno de esos señores, pero tú tienes varios, ¿cierto? Si tú no obedeces la palabra de Dios completa en todo lo que Dios ya te ha hablado, entonces Dios no es tu Señor, tú eres tu Señor, porque tú estás eligiendo qué obedecer y qué no obedecer. Si Cristo es tu Señor, tú obedeces todo íntegramente, sin justificarte, sin peros, sin condiciones. Ahora bien, Jesucristo entonces nos dice que no podemos tener dos señores. Nadie puede servir a dos señores. No hace referencia a la posibilidad de tenerlos. Es claro, si estás presente desde hace un momento, desde que empezó el tema, pues probablemente a estas alturas de esta mañana ya te diste cuenta que tienes más de un Señor. Que Jesucristo no es el único Señor en tu vida, sino que tienes varias personas, varios aspectos de tu vida que se enseñorean y tú sirves a esos intereses, a esas cosas.
Entonces Jesucristo no nos habla de la posibilidad práctica de tener uno o más señores. Él nos habla de la consecuencia de lo que sucede cuando tenemos más señores. Leamos nuevamente el versículo, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mira, Jesucristo nos dice, es muy peligroso porque tú piensas que estás bien como estás. La vida que estás llevando, sirviendo a Dios y sirviendo al dinero y sirviendo a otros intereses, ¿cierto? Con varios señores, tú piensas que estás bien. Pero Jesucristo nos advierte que el final de esa situación es que tú vas a terminar dejando a uno. O sea, vas a amar a uno de esos señores más que a los demás y vas a aborrecer a los otros. Sobre todo si presentan un conflicto de intereses. ¿Y qué es lo que sucede y por qué Dios nos habla tanto sobre el dinero en la Biblia? Es porque normalmente la gran mayoría de las bendiciones de Dios no las podemos palpar físicamente, ¿cierto? No las vemos. El disfrute tal vez tampoco es tan inmediato. Las consecuencias, la recompensa de la obediencia a Dios normalmente no es inmediata. Yo obedezco a Dios en no hacer algo que quiero hacer, pues en este momento inmediato lo que estoy sintiendo es frustración porque no voy a hacer lo que me producía un placer carnal. Quiero quedarme durmiendo, pero Dios me dice que debo estar aquí buscándolo congregado, ¿cierto? Con el resto de la iglesia. Y entonces yo lo estoy obedeciendo, pero en el momento mi carne quería estar durmiendo y para mí no es un placer estar aquí escuchando a una persona en una pantalla. Las recompensas de la bendición de Dios normalmente las vemos en el tiempo. Sus frutos salen a la luz con el tiempo. Y las recompensas materiales, físicas, carnales, son casi que inmediatas. Entonces, ¿qué sucede con nuestras vidas? Si tenemos varios señores, terminamos prefiriendo a la carne, a los bienes materiales, a las riquezas inmediatas que podemos tener y vamos dejando a Dios. Prefiero ver el partido de fútbol, prefiero verme la película, que reunirme con el movimiento de hombres, de mujeres, de venir a este espacio, ¿cierto? Preferimos la recompensa de tener más dinero y la falsa seguridad que nos da que las recompensas que nos promete Dios por obedecerlo a Él y por buscar primeramente su reino, ¿cierto? Yo veo el caso de estos hombres judíos con los que hablamos hace un momento de Juan 8 y me parece muy tenaz cómo estaban ellos. Jesucristo lo dice, no puedes servir a dos señores porque vas a amar más a uno y despreciar al otro. Y ellos ya lo habían hecho, pero no se habían dado cuenta. Y es lo que Jesucristo nos quiere abrir los ojos hoy. Y nos dice, oye, pilas, probablemente tú ya me desplazaste a mí. Yo ya no soy tu Señor. Ellos decían, pero somos hijos de Dios y cumplimos esto y esto y esto y esto. Probablemente ya le quitamos el señorío a Dios y ya estamos prefiriendo otras cosas que tenemos en primer lugar. Y no estamos hablando de personas que no, yo desprecié a Dios, no es necesariamente, mire que ellos lo habían hecho. Ellos ya habían despreciado a Dios, tenían a Jesucristo al frente y lo despreciaban, pero no se daban cuenta. Ellos creían que aún seguían amando y buscando a Dios. Entonces cuando hablo y cuando el pasaje nos enseña y nos dice, y es lo peligroso y por eso Jesucristo nos enseña de esto, tú no puedes tener dos señores. Si en este momento te diste cuenta que tienes varios, no puedes tenerlos. Lo más probable es que ya hayas despreciado a Dios y no te des cuenta. ¿Y qué quiere decir esto que hayas despreciado a Dios y no te des cuenta? Tal vez tú sigues yendo a la iglesia, te sigues congregando a través de las redes, como estamos en este tiempo de pandemia. Y tal vez sigues cumpliendo algunos aspectos, pero tú ya no tienes pasión por Dios. Ya no te levantas con ganas, con deseos apasionados de conocerlo, de buscarlo en la intimidad, de descubrir. Ya no te esfuerzas por vivir agradándole a Él, por decir, Señor, quiero sacarte una sonrisa hoy, muchas sonrisas con mi obediencia a ti. Ya no te apasiona hablarle de Cristo a otras personas.
no lo honras con todo lo que Dios te ha bendecido. Con algunas cositas sí, pero no con todo. Y Dios no pide de nosotros algunas cositas. Toda nuestra vida la pagó Él, absolutamente todo lo nuestro. Entonces ese es el engaño y no nos damos cuenta. No juzguemos a estos judíos, ni pensemos que este pasaje habla de ellos, porque habla es de nosotros. Dios lo dejó plasmado en la Escritura para mostrarnos que probablemente estamos enceguecidos y ya le quitamos el señorío a Dios, ya lo aborrecimos, ¿cierto? En el contexto como lo dice, porque estamos prefiriendo otras cosas. Y servimos a otros intereses, nos servimos a nosotros mismos. Nuestra avaricia, ¿sí? Juan 14:21 nos enseña algo muy bonito acerca de la obediencia a Dios, del amor a Dios, y nos dice: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Claramente Jesucristo nos está enseñando que Él es nuestro Señor, ¿cierto? Cuando nosotros lo amamos, y amarlo es obedecerlo. Los judíos decían, amamos a Dios. Jesucristo les dice, no es cierto. Ustedes no lo obedecen, ustedes me están despreciando a mí y hacen las obras de Satanás, no las de Dios. Ustedes se dejan llevar por su carne, por su propio parecer y no obedecen a lo que Dios dice. Y aquí Jesucristo lo dice de otra manera: el que me ama realmente no es el que va a la iglesia, no es el que dice que me ama y que yo soy su Señor. El que me ama es el que realmente me busca y se esfuerza por obedecerme íntegramente. Ahora bien, hago la aclaración, esto no quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que realmente nos esforzamos en el poder del Espíritu Santo de obedecer y poner en práctica todo lo que Dios nos va enseñando. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Yo soy muy grosero, ok, empiezo a dejar de decir groserías. Ama a tu prójimo, a mí no me importan los demás. Empiezo un proceso de orar por otras personas, por el desconocido, de buscar el bienestar del extraño. Y empiezo un proceso. Eso es estar en un proceso. Cuando realmente estoy enfocado en cómo obedecer lo que Dios ya me ha enseñado. ¿Qué me dice Dios del trato con mi esposa? ¿Qué me dice Dios del manejo de mi carácter? Yo soy mi propio Señor cuando me excuso y digo, es que yo ya soy muy viejo para cambiar, es que yo soy así, es que es mi temperamento. No, no es cierto. No hay excepciones en la Biblia. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Eres una nueva criatura que nació ahora al reino de los cielos. Y debes vivir una nueva vida, una vida diferente. Entonces, ¿cómo está tu vida? No puedes tener entonces dos señores. Vas a terminar dejando, probablemente ya lo hiciste, a Dios, al señorío de Dios en tu vida, aunque creas que aún lo tienes. Nos acostumbramos, te acostumbras como esos judíos a vivir un cristianismo light. Yo ya hago ciertas cosas, más ritual, más intelectual, que realmente una entrega y pasión por el Señor. Si Jesucristo es tu Señor, mira, eres apasionado por Él. Si no eres apasionado por Dios, por conocerlo, por darlo a conocer, por vivirlo a cada instante de tu vida, con eso es solo indicador, date cuenta que Jesucristo no es tu Señor en este momento en tu vida. Entonces, ten cuidado, necesitas, si el Señor te está mostrando en este momento que hay otros señores en tu vida, necesitas destruir todo lo que se levanta en tu vida y que se opone al conocimiento de Dios, que se opone a tu entrega en obediencia absoluta a Dios. Las consecuencias sutiles van por debajo. Cuando tú te das cuenta, se te viene abajo tu vida. Y tú estabas muy confiado en tu vida en el Señor. El que mire que está firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Cierto? Nos enseña la palabra. Y este último aspecto que nos habla el pasaje, ¿cierto? Es muy específico al final de Mateo 6, el versículo 24.
cuando dice, voy a leerlo completo nuevamente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿cierto? Que es lo que hemos visto hasta el momento. Mire lo que dice al final, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Contrapone dos aspectos, ¿cierto? Dos señores. Dios por un lado y las riquezas por el otro lado. Lo mismo que veíamos en Romanos, ¿cierto? Yo soy esclavo de aquel a quien yo obedezco, a quién estoy obedeciendo, a quién estoy sirviendo, los intereses de quién estoy sirviendo. Entonces, Dios por un lado y por el otro lado la palabra que usa es la palabra griega mamón, ¿sí? Mamón es una palabra que quiere decir literalmente riquezas. En la Edad Media, ¿sí? a esta palabra, a este nombre mamón, llegó a personificar al demonio de la avaricia, la riqueza y la injusticia. Por eso de pronto ustedes hacen alguna búsqueda en internet, van a ver que mamón es un demonio o algo así. Mamón es una palabra griega que significa riquezas, ¿cierto? Pero eventualmente llegó a personificar el demonio de la avaricia, justamente dando a entender que es una fuerza muy poderosa que se mueve en el dinero y las riquezas y lleva a las personas a codiciar, a ser avaros, ¿cierto? Que ya hablábamos de este tema unas semanas atrás. Entonces recordemos, en este momento Jesucristo nos está hablando a nosotros, sus discípulos, en el Sermón del Monte, de la nueva manera de vivir que debe haber en nosotros. Ya no debemos estar enfocados en las cosas de este mundo, que lo hablábamos la semana pasada, no amar nada de este mundo, sino debemos estar enfocados en las cosas del reino de los cielos. Que nuestro tesoro sea el Señor, sea Dios, no las cosas de este mundo, que es donde la mayoría de las personas tienen sus intereses. Nosotros, al igual que los discípulos a los cuales Jesucristo les habla, veníamos con nuestro enfoque muy materialista, ¿cierto? Y tal vez a uno de pequeño le dicen, mijo, estudie para que trabaje y pueda tener plata y darse sus gustos y tener una buena vida. O sea, el enfoque desde muy pequeño es al dinero, a tener cosas, a tener los bienes materiales. Y por eso Jesucristo entonces nos dice, usted no puede tener a Dios como Señor y a las riquezas como Señor. Vivimos en un mundo material, en una sociedad materialista, y el dinero, tristemente, le da a las personas una falta de seguridad. Le hace creer a las personas que con dinero pueden comprar la felicidad. Que con dinero puedo ir al restaurante, puedo viajar por el mundo, puedo tener un mejor carro, una mejor casa, puedo tener un... Y piensan que eso es la felicidad. Hagan un estudio, no hay que ser muy profundos para pensarlo. Miren, personas tapadas en dinero, sumergidas en la depresión. Miren, personas en la absoluta pobreza, viviendo unas vidas gozosas y felices. La felicidad no está en el dinero, ¿sí? Primera de Timoteo 6, versículo 10 nos enseña algo bien interesante respecto del dinero. Miremos, lo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿cuál es la raíz de todos los males? No es el dinero no es la raíz de los males. El amor al dinero es lo que trae mal a nuestras vidas. El dinero es una gran bendición. Dios desde que empezó la creación le dijo al hombre, agarre todo esto lo hice para ti, disfrútalo, gózalo. Pero no te aferres a él, porque tu vida es eterna y tu vida está escondida conmigo aquí en el reino de los cielos. Y yo vengo pronto y traigo mi reino con él, conmigo. Entonces, todas las riquezas y los bienes materiales, Dios te los da para bendecirte, para que tú bendigas a otras personas, para que tú, siguiendo los intereses de Dios como Señor de tu vida, tú dispongas todos tus recursos para el reino de los cielos también, conforme a sus propósitos y su voluntad. Como lo estudiamos hace unas semanas, le decimos a Dios, ¿cierto? Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
¿Y cuál es su voluntad? El establecimiento del reino de los cielos. Y lo que Dios nos da y ahora nos hace a nosotros embajadores de su reino es para que lo pongamos en servicio de su reino. Lo disfrutemos y lo gocemos, pero sin aferrarnos a él. ¿Quién gobierna tu vida? ¿En quién tienes puesta realmente tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En la pensión? ¿En el dinero? ¿En las posesiones? ¿O tu confianza está puesta en Dios? Jesucristo te dice que tarde o temprano, aunque ahora vivas una ilusión creyendo que todo está bien, va a llegar un momento donde le darás la espalda a Dios y vas a preferir el dinero. Quiero mencionar algunos aspectos que de pronto nos ayudan a identificar si estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo al dinero. Quiero que te pongas la mano en el corazón y que ahí, mientras estamos hablando, hagas una oración interior y le digas: Señor, muéstrame, ábreme mis ojos, ábreme el entendimiento, quita dureza de mi vida y permíteme identificar. Tú sirves a Dios cuando lo primero que haces al levantarte es disfrutar un tiempo con Él. El primer pensamiento es: hola Señor, saber que estás ahí, que Él te regaló un nuevo día de vida, que tienes a tu lado tal vez a tu esposo, tu esposa. Tú sirves al Señor cuando lo que más deseas es conocerlo y esforzarte cada día por ser más como Él, por poner en práctica lo que Él te dice. Tú sirves a Dios cuando lo obedeces en la manera como tratas a tu esposa, cuando dejas de vivir conforme a lo que tú ya estás acostumbrado. Y aunque te cueste hacer cambios y ahora empezar a tratarla o tratarlo de una manera diferente, lo haces. Ahí sirves al Señor. Entendamos estas declaraciones. Si te das cuenta que no estás sirviendo al Señor, tienes otros señores, ¿cierto? Sirves al Señor cuando obedeces a Dios en la manera de tratar a tus hijos, a tus padres, tus hermanos, tus compañeros de estudio, de trabajo, cómo te comportas en la sociedad, en la iglesia, ¿cierto? En obediencia a lo que Dios dice. Tú sirves a Dios cuando tu vida no gira en torno a ti mismo, sino en agradar a Dios. Y eso se ve reflejado en todo lo que tú haces, como el ejemplo que les ponía de cuando me dio ansiedad y eso. Se refleja en cada aspecto de tu vida. Tú sirves a Dios cuando hablas de Cristo a otras personas, cuando predicas el evangelio a otros, cuando te duele que otras personas alrededor tuyo aún no conozcan al Señor. Ahí sirves a Dios. Tú sirves a Dios cuando con todos los recursos que tú tienes los usas para el servicio del reino de Dios. Tú sirves a Dios cuando eres generoso con lo que tienes y das generosamente por amor a Dios. Tú sirves a Dios cuando tu mirada no está puesta en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba del reino de los cielos. Hay muchas otras, pero voy a dejarlo ahí. Ahora ponle cuidado a esto otro. Tú sirves al dinero cuando tu trabajo lo haces solamente por recibir un salario, una paga. No me malentiendas, el obrero es digno de su salario. Y si tú trabajas, mereces una paga, ¿cierto? Un salario justo. Pero cuando tú lo haces solo por recibir un dinero, ahí estás sirviendo al dinero. Debes servir en tu trabajo por mucho más que simplemente la plata. Por servir a la sociedad, por servir a Dios, por ser un embajador de Cristo en ese lugar donde te han empleado, en esa empresa que te permitió fundar. Tú estás allí para ser un embajador del Señor, para servirlo a Él. Si tú no estás haciendo eso, entonces tú sirves al dinero. Tu Señor es el dinero. Sirves al dinero cuando tu mente se centra en las cosas que puedes disfrutar y gozar. Ay, que puedo comprarme la ropa, que puedo ir a tal parte, que puedo ir al restaurante. Cuando tu vida se centra en los gustos que te puedes dar con el dinero, los bienes materiales. Tú sirves al dinero cuando el tener poco te hace sentir mal, te sientes triste, decepcionado, frustrado. Tú sirves al dinero cuando no estás contento con lo que tienes. Ya sea que tengas mucho y estés, te falte felicidad, porque me falta, no tengo 2 Mercedes y no tengo uno solo.
¿cierto? Sirves al dinero cuando solo piensas en cómo hacer más dinero. Sirves al dinero cuando te cuesta dar a otros, cuando no eres generoso. Tú sirves al dinero cuando no honras a Dios con tus bienes, cuando no diezmas, cuando no ofrendas, estás sirviendo al dinero. El dinero es tu Señor. Jesucristo nos advierte sobre quién es el Señor en nuestras vidas, Dios o el dinero. Yo lo quiero poner de esta manera. Si tu Señor es Dios, entonces tú honras a Dios con tus bienes. Tú le das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si tu Señor, perdón, si Dios es tu Señor y no el dinero, entonces tú diezmas, tú ofrendas, tú das primicias al Señor, como lo dice la Escritura, con un corazón alegre. Lo haces indefectiblemente, lo haces sobre todas las cosas. Si Dios es tu Señor y no el dinero, tú diezmas de todos tus ingresos, del salario, de tu pensión, diezmas de tu pensión, diezmas de un regalo que te hicieron, de un dinero que te encontraste en la calle. Y quiero explicar esto un poquito mejor. Y lo haces, si Dios es tu Señor y tú sirves a Dios, tú das sin sacar excusas, sin legalidad. Es decir, no empiezas a justificar bíblicamente por qué sí debo diezmar de esto, por qué no debo diezmar de esto, porque cuando nos vamos a ese aspecto es porque entonces no hemos entendido el fondo de lo que nos enseña la palabra, y lo veíamos unas semanas atrás cuando explicábamos que no podemos quedarnos en la letra, sino tenemos que ir más al espíritu de la ley. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Y lo que Dios nos dice cuando nosotros damos, ¿cierto? Cuando Él nos bendice con bienes materiales y nosotros le entregamos a Él diezmos, ofrendas, primicias, lo que le estamos diciendo a Él es: Señor, yo reconozco que todo lo que tengo es tuyo. Yo te doy para que mi corazón no ame más al dinero que a ti. Yo te doy para guardar mi corazón. Yo te doy porque te amo y porque quiero honrarte, porque quiero reconocer que mi vida no depende de un salario, que mi vida no depende de la situación económica del país, que mi vida no depende de la situación económica del mundo. Y si todo esto se viene abajo, yo estoy seguro en ti. Que mi vida y mi seguridad no depende de una pensión, de unos ahorros, de una empresa, de unos bienes, de unas propiedades. Por eso nosotros le damos a Dios, no de manera legalista, de esto sí, de esto no, de esto sí, de esto no, porque entonces no hemos entendido. Dios da, Dios es amor, Dios da todo el tiempo, se dio a sí mismo y nos sigue dando hoy en día. Si yo soy hijo de Cristo, hijo de Dios, y me identifico con Cristo, entonces yo doy generosamente de todo. Eso es lo complicado, ¿cierto? Dice Proverbios 3, versículo 9 y 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Nosotros le damos a Dios porque lo amamos, porque queremos honrarlo. Porque si tenemos poco o mucho, estamos gozosos porque nos ha dado algo. Y porque no amamos las cosas de este mundo. Somos peregrinos en esta tierra y buscamos las cosas del reino de los cielos. Si Jesucristo es tu Señor, Él es el Señor también de tu dinero. Y Él dice que le des, que lo honres. Y debes hacerlo con un corazón gozoso y alegre. Mira, puede que algo de lo que acabo de decir te haga sentir incómodo, te parezca de mal gusto, si no te haya gustado algo que te dije, que haya generado incomodidad. Pero mira, si fue así, es un claro indicador de que tu Señor es el dinero, de que Cristo no es tu Señor. Y es una alerta urgente que Dios te está diciendo que necesitas hacer cambios. No puedes tener dos señores, mucho menos 3, 4. Tu Señor es aquel a quien tú sirves, los intereses que mueven tu vida. Lo más seguro es que sea el dinero.
que seas tú mismo, tus propias comodidades. Analízate genuinamente. Dios no quiere sacarte el dinero. Dios te regaló la vida entera, la vida eterna. Pagó con su propia sangre por ti. Él no está interesado en tu plata, está interesado en tu corazón. Pero tú lo honras con tus bienes. Tú le demuestras que Él es tu Señor, que lo amas realmente a través de tu obediencia íntegra a lo que nos dice la palabra de Dios. Destruye cualquier cosa que se quiera enseñorear de ti. Derriba todo argumento, todo aquello con lo cual tú sacas excusas para no obedecer. Mata tu ego. Si continúas con varios señores, las consecuencias en tu vida son catastróficas. Probablemente ya lo son y tú no te has dado cuenta. Ya perdiste la pasión por Dios. Te puede pasar lo que a los judíos que veíamos, que aún declaraban que Jesucristo era su Señor, pero estaban despreciando al Señor que lo tenían frente a sus ojos. Abre los ojos y mira. Ten mucho cuidado del amor al dinero, de servir los intereses del dinero y las riquezas. Dios te quiere bendecir financieramente y lo leíamos en el proverbio. Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a fructificarte. Y lo quiere hacer. Pero Él no quiere dañar tu corazón. Y no te quiere dar si ve que tú te vas a aferrar al dinero. Él quiere darte, pero para que tú sirvas a los intereses de su reino, para que tú bendigas a otros. En eso consiste el amor. Eres un ciudadano del reino de los cielos. Eres un peregrino en esta tierra y tu Señor es Cristo. Buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra. Oremos. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias. Gracias porque hoy nos das una lección hermosa y necesaria para nosotros, que tan fácilmente nos confundimos y no nos damos cuenta que te hemos quitado el primer lugar. Señor, perdónanos porque es muy fácil la manera como nosotros levantamos otros señores en nuestra vida, cómo les damos un lugar de importancia tan grande que en ocasiones te supera a ti. Señor, perdona porque tú eres Señor y tú no compartes tu lugar con nadie. Y nosotros te hemos puesto a compartir el lugar con múltiples señores. Perdónanos, Señor. Dile a Dios, Señor, perdóname. Habla con Él y declárale allí, Señor, perdóname porque... Y menciónalos. ¿Cuáles han sido tus señores? Dile, perdóname porque el dinero ha sido mi Señor. Porque me apego a Él, porque me cuesta dar, porque tú ya me has dicho que dé generosamente, tú ya me has enseñado que ofrende, y yo no he querido hacerlo, yo no he querido dar. Perdóname, Señor, porque me he aferrado al dinero, y lo he hecho, mi Señor, sin darme cuenta. Perdóname porque yo sigo buscando primero los intereses de esta tierra antes que los tuyos. Yo pienso que es en el poco dinero que recibo que está mi seguridad. Pero no puedo depender de ellos, Señor, sino de ti, que me quieres bendecir aún más. Dile, perdóname porque yo mismo he sido Señor, porque yo mismo aún sigo tomando decisiones y aún sigo determinando qué pasajes de la Biblia obedezco, qué mandatos sí, qué mandatos no. Yo sigo siendo mi propio Señor, que gobierno algunos aspectos de mi vida. Y no me corresponde porque yo ya no me pertenezco. Tú pagaste un precio por mi vida y soy tuyo, Señor. Perdóname, Señor, porque tal vez he hecho del trabajo, tal vez he hecho de mi familia, los hijos, no sé lo que el Señor te esté mostrando en este momento. Preséntalo ante el altar y dile, yo no quiero más que esto se enseñoree de mi vida. Hoy lo rindo ante ti, hoy lo presento acá, no más argumentos, no más justificaciones. Lo pongo delante de ti, Señor. Tómalo, llévatelo. Ya que me lo muestras conscientemente, voy a trabajar esforzadamente por hacer morir, por destruir todas estas cosas que se levantan para impedir que yo me rinda a ti absoluta, completa y sin reservas.
Gracias, Señor, porque tú hablaste con claridad a nuestro corazón hoy. No queremos tener más señores en nuestra vida, que tú seas nuestro único Señor. Dirige nuestros corazones a ti. Guárdanos de aferrarnos a las cosas de este mundo. Guárdanos de amar el mundo, de amar las riquezas. Enséñanos, Señor, a dar con un corazón alegre, a dar con generosidad, a realmente identificarnos como esos ciudadanos del reino de los cielos, a identificarnos como peregrinos en esta tierra y usar los recursos materiales para hacer tesoros en el cielo, para construir tu reino aquí en la tierra, Señor. Toca nuestros corazones, papá. Que no nos aferremos más al dinero, que no nos aferremos más a las cosas materiales, a las personas. Aquí estamos hoy, Señor. Dígale, Señor, yo aquí estoy. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón que me duele. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a depender de ti. No quiero estar ansioso ni preocupado por las cuentas. Quiero realmente que tú seas mi Señor y saber que tú estás a cargo, en control de todas las circunstancias, Señor. Que gobiernes mis pensamientos, que gobiernes mi billetera, que gobiernes mi cuerpo físico. Que tú seas el Señor absoluto de mi ser, Señor. Tómame, papá. Gracias, Padre, porque aquí estamos hoy reunidos como familia. Tú nos estás atrayendo a ti, nos estás formando, nos estás puliendo en estos tiempos, para que realmente tú brilles en cada uno de nosotros, para que seamos esos hombres y mujeres apasionados por ti, que haya ese fuego, ese avivamiento en nuestros corazones, donde tú ocupes el primero y único lugar en nuestras vidas, el único Señor en cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque hoy tú te estableces y te paras firme en cada uno de nosotros como el único Señor. Gracias, papá, porque tú eres el Rey y dueño de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás con nosotros y pagaste el máximo precio. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos enseña, que nos redarguye de pecado y que nos llena de pasión por ti, Señor. Y hoy te pido, papá, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos esta mañana. Que tú prosperes en todas las áreas de su vida, Señor. Espiritual, emocional, físicamente, Señor, en todo sentido. Que tú prosperes la vida de estos mis hermanos. Que nos permita seguir creciendo en amor, en pasión, enfocados en tu reino, papá. Provee para todas las necesidades de cada uno de ellos. Guárdanos de caer en tentación, guárdanos de todo mal. Sigue tú obrando tu sanidad, obrando tu limpieza, cuidándonos a cada uno de nosotros, cubriéndonos de alguna manera especial para que no seamos infectados con este virus, con ninguna otra enfermedad. Que tú nos cuides, Señor, que nos saques adelante en todas las pruebas que nos pongas. Quedamos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, me encantó poder compartir este tiempo con ustedes. Los invito a que ahora que terminamos este espacio, allí ustedes junto con las personas que están, con su familia, con sus amigos, conversen un poco de esto que Dios acabó de hablar a sus corazones, que reflexionen y miren la manera de cómo llevarlo a la práctica. Una feliz semana para todos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, chao.